César Gutiérrez Priego es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le agradezco que esté con nosotros esta mañana. César, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Un placer estar con usted. Usted ha sido un crítico muy fuerte del Poder Judicial desde hace varios años. César, como abogado, ¿se ha topado con pared en el Poder Judicial? Sí, por supuesto, creo que me ha tocado, como a muchos postulantes y litigantes en este país, tener que sufrir por la corrupción que se da dentro del Poder Judicial, tanto federal como del fuero local. Sí. Y además he sido de las personas que me gusta denunciarlo y lo he hecho público. ¿Qué casos ha llevado al Poder Judicial? ¿Qué casos emblemáticos ha llevado al Poder Judicial, César? Pues no solo son los casos emblemáticos, me parece que ahí es donde muchas veces la gente se confunde. Un caso emblemático pues es el de mi señor padre, el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, pero he llevado muchísimos asuntos que me parece que son importantes para todas las personas, y no tiene que ser emblemático para cada persona. El asunto es lo más importante que está sucediendo en ese momento, y por el hecho de que no sea emblemático que exista corrupción, pues me parece que es un problema que se repite en todo el país. Sí, ¿qué pasó con este caso del general Gutiérrez Rebollo, su padre, César? Pues me tocó en primer lugar pues que existiera un juez de consigna, que incluso a mi padre lo condenaran con leyes anteriores a que supuestamente los hechos fueran un delito, que lo acusaron de delincuencia organizada por delitos que se cometieron incluso antes de que existiera la ley, que posteriormente lo condenaran por medio de analogías sin que existieran certezas, el que te pidieran dinero de forma directa si tú querías que cualquier sentencia te pudiese favorecer, el que se utilizara testigos protegidos cuando ni siquiera existía la figura, que existieran violaciones a derechos humanos como tortura hacia mi persona, hacia los demás elementos que estuvieron juzgados en su momento, y que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al emitir recomendaciones, los juzgados no los tomaron en cuenta ni siquiera por medio de los protocolos de Estambul y las pruebas físicas. Un sinnúmero de situaciones que obviamente se replicaron a lo largo de los años y que el Poder Judicial de la Federación fue omiso. Sí, usted ha mencionado que a su padre le costó la libertad el haber descubierto nexos criminales de Ernesto Zedillo. Así es correcto, de la familia del presidente, y en aquel entonces su suegro y sus cuñados, con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que eran los líderes del cártel de Colima. Sí, y a lo largo de los años, César Gutiérrez Priego, usted se ha especializado en temas de derecho penal, militar y seguridad nacional. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde el Poder Judicial, ¿cómo se puede mejorar el estado de las cosas en materia de seguridad pública? En primer lugar, que no exista corrupción por parte de los juzgadores, que son quienes van a resolver respecto a la situación jurídica de los presuntos delincuentes, que en donde nosotros veamos que existan casos de corrupción de forma inmediata, lo que será el Tribunal de Disciplina Judicial actúe, en donde se pueda demostrar que hubo resoluciones que estén ligadas a dinero, que hubo resoluciones que estén ligadas a favores, a pactos. Desde ahí se puede apoyar a la seguridad pública. No puede ser posible que sigamos nosotros viendo o escuchando o teniendo conocimiento de que los 29 líderes criminales más importantes del narcotráfico en nuestro país en los 40 años no fueran extraditados hacia los Estados Unidos porque existían resoluciones de amparo que beneficiaban a estos personajes, y que siempre era en el sentido de que se les daban beneficios que la mayoría de la sociedad mexicana no los pueden recibir, y aquello que no suena lógico, como dice el dicho, suena metálico. Sí. ¿La elección popular va a resolver estos problemas, César? Pues no es que los vaya a resolver. Se supone que todos los candidatos cumplieron con un riguroso escrutinio por parte de los diferentes comités de evaluación. Se supone que todas las personas que van a llegar tienen los conocimientos jurídicos para poder ser ministras o ministros de la Suprema Corte. Lo que sí va a acabar, por lo menos, es con los pactos políticos que existen en cuanto a la designación de los ministros, y al pueblo, que es el que va a decidir quiénes van a ser estas ministras y ministros, es a quien le tienes que dar la cara en cuanto a las resoluciones que puedan ser pues cuestionables o que pueda existir corrupción de por medio. Me parece que por lo menos tendríamos que hacer muchísimo más público el actuar de todo el Poder Judicial y poner el ejemplo y regresarle la honorabilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque se filtraron algunos impresentables a la elección, César Gutiérrez Priego. Pues sí,
Como todo, no puede ser perfecto. Me parece que sigue existiendo por ahí pactos de poder en cuanto a algunas candidatas o candidatos, pero son los riesgos que se corren cuando trata uno de modificar un sistema que se encuentra podrido. Sí. Hay que recordar que los diferentes grupos de poder, tanto económicos como políticos como criminales, siempre tendrán a sus propios candidatos. Por ahí alguien ha hecho el comentario de que corremos el riesgo de que el crimen organizado ponga a sus jueces, juezas, magistrados, ministros o ministros. Y yo les decía, con el tipo de resoluciones que reciben durante los últimos años, pues qué necesidad tendrían de hacer cambios si parecería que los actuales miembros del Poder Judicial, incluso ministras y ministros, están a favor de todo lo que tiene que ver con grupos del crimen organizado, grupos de poder político. Al contrario, están arriesgando a que los que lleguen no estén dentro de la nómina o la bolsa. Sí, hay quienes prevén que esta elección judicial tendrá poca participación ciudadana. ¿Cómo hacerle para que las personas, para que los electores vayan a las urnas el 1 de junio, César Gutiérrez Priego? Mira, Juan Carlos, me parece que lo primero que tenemos que hacer es involucrarlos en lo que va a ser la elección. La gente está ávida y quiere conocer, quiere saber exactamente cómo va a ser la forma en que se va a votar, cuáles son los perfiles de los candidatos, y parecería que el INE, con todas las restricciones que ha puesto, lo que busca es que no se conozca quiénes van a ser los candidatos. Entonces es obligación de nosotros salir, darnos a conocer, tratar de convivir con la gente, utilizar los medios de comunicación como el tuyo para poder dar el mensaje, que conozcan quiénes son los perfiles y que vayan a votar el 1 de junio, que vayan a votar incluso, si no es por mí no importa, pero que salgan y que decidan quién va a ser las personas que van a estar dentro del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia, porque si no corremos el riesgo de que las estructuras de poder de partidos políticos, empresariales, de grupos criminales y de personas en el poder sean quienes terminen decidiendo quiénes van a ser los juzgadores de los próximos años. Sí, eso justamente era mi siguiente pregunta, César Gutiérrez Priego. ¿Qué va a pesar más, las estructuras del poder con la capacidad de movilizar personas hacia las urnas o los ciudadanos que libremente y de manera voluntaria vayan a votar? Pues si nosotros convencemos a la gente para que participe, para que vaya a votar, pues será el ciudadano, será el pueblo quien tome las decisiones. De lo contrario, corremos el riesgo de que las estructuras sean las que se movilicen para poner a las candidatas o candidatos que ciertos grupos de poder quieran imponer. Sí, la boleta para Suprema Corte de Justicia de los candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fácil de entender, la de la Suprema Corte de Justicia, inclusive la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, porque son pocos los candidatos, pero cuando uno entra ya al tema de jueces y juezas, al tema de magistrados, de tribunales colegiados de distrito, ahí se empieza a complicar bastante la definición de por quién se puede votar, porque pues son juzgados con distintos nombres y son tribunales con distintas especialidades. ¿Cómo hacerle en ese sentido, César? Como te decía, involucrar a la gente, que conozcan a los perfiles. La problemática que existe es que al no conocer los perfiles, no saber quiénes son las personas que van a votar, que no haya interés, porque incluso parecería que no hay interés por parte de los mismos candidatos de darlo a conocer, con todo y que ellos tienen una región muchísimo más pequeña como para poder compartir el mensaje, ha hecho que la gente no se involucre tanto por la falta de conocimiento, por la falta de publicidad, y que parecería que las únicas campañas que han llamado la atención son las de ministras y ministros, los del Tribunal de Disciplina Judicial, que se convierta tal vez en uno de los órganos más importantes en todo lo que será la estructura del Poder Judicial de la Federación. Por eso necesitamos publicitarlo, por eso necesitamos informar a la gente, por eso necesitamos gastar suela de zapato para salir, convencer, explicar, darnos a conocer. Y lamentablemente es un ejercicio que no se está haciendo en toda la República Mexicana y tiene sus complicaciones. ¿Cómo se va a votar, César Gutiérrez? La audiencia que está en este momento escuchándolo y que no sabe cómo se va a votar, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo van a encontrar su nombre, el nombre suyo? ¿Cómo van a poder elegir jueces, magistrados, los integrantes de los otros órganos? Por ejemplo, en mi caso, como bien lo comentabas, ha sido muchísimo más visible y a lo mejor la gente puede tener mayor conocimiento porque cada una de las boletas tendrá un color distinto. En el caso de ministras y ministros, en una boleta color morada, en donde en la parte de arriba de la boleta dirá el nombre del puesto por el cual se va a votar y verán un número de espacios, de recuadros que inician del lado izquierdo hacia el lado derecho y que están divididos en dos partes. Del lado izquierdo se votará por ministras
de la Corte, y tienen la opción de votar por 5 candidatas a ministras, ubicándolas por el número, el cual inicia por su apellido la persona por la cual pudieras dar el voto. Y en el caso de los hombres, que es del lado derecho, hay 4 espacios en la parte superior. Eso significa que tú puedes votar por 4 candidatos, hombres, varones, para que puedas emitir tu voto. Yo estoy identificado en la boleta morada con el número 49, y las personas que quieran votar por mí en uno de esos recuadros de la parte de arriba pueden poner el número 49. Sí. Va cambiando dependiendo cada una de las boletas identificadas por diferentes colores. La gente recibirá 6 boletas para la elección de los miembros del Poder Judicial Federal, y si llega a existir también, como en algunos estados de la República, elecciones por jueces o magistrados del Foro Común, se harán de forma distinta dependiendo de cada uno de los institutos electorales de los estados. Por lo cual la gente pues tiene que ubicar por lo menos, y tiene la oportunidad, porque eso sí se autorizó por parte del Consejo General del INE, el que puedan llevar un acordeón, una boleta, un papelito en donde les explique: boleta morada, pues estos son mis candidatas y candidatos; boleta amarilla, estos son mis candidatas y candidatos; boleta azul, boleta rosa, y así en cada una de las boletas. Sí, ¿cómo debe ser, César Gutiérrez Priego, la relación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Poder Ejecutivo? Me parece que aquellos que creen que tiene que ser un contrapeso se confunden. La función del Poder Judicial no es ser un contrapeso. Me parece que la función del Poder Judicial de la Federación tiene que ser muy claro y preciso en la interpretación y aplicación de leyes, de acuerdo a lo que establece tanto la Constitución como las leyes reglamentarias. No forzosamente tienes que estar a favor en todo del gobierno, y no tienes que estar en contra ni ser un contrapeso. Tú lo único que tienes que hacer es juzgar, aplicar la ley. En los momentos en los que tenga que hacerse con perspectiva de género se hará, en aquellos momentos que se tenga que hacer con perspectiva de derechos humanos se tendrá que hacer, y además se tendrá que hacer de forma pública. Entonces, aquellas personas que creen que tienen que tener una buena o una mala relación están equivocados. El Poder Judicial tiene que ser neutral y tiene que analizar, de acuerdo a sus capacidades técnico-jurídicas y la interpretación que se dé de la Constitución y leyes reglamentarias, cómo se tiene que aplicar la norma. Algo que sí ha sido muy claro y que se tiene que entender es: todas aquellas leyes que no son justas y que nos digan, pues lamentablemente no es justo pero es legal, son leyes que están mal, y que en algún momento se tienen que fijar los preceptos legales de cómo se deben interpretar, porque el Poder Judicial no pertenece al legislativo, no son creadores de leyes, pero sí pueden explicar de forma clara y precisa, por medio de las herramientas judiciales, como la tesis jurisprudencial, como la jurisprudencia, cuál es la forma en que se debe de interpretar para que exista un criterio jurídico a nivel nacional y no veamos resoluciones que en un lugar parecerían lógicas, pero en otro lugar no tienen ningún sentido. Me parece que es una de las funciones principales. Sí. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 49. Muchas gracias y estamos en contacto, si le parece. Claro que sí, Juan Carlos. Un saludo para ti y buenos días para todas las personas que nos escuchan. Gracias. Es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego.